Y bueno, ¿qué les parece si oramos y entramos a Romanos capítulo 6? Vamos a orar. Señor, gracias. Tú estás en medio de nosotros, eres tan bueno, a pesar de que nosotros no lo somos, Señor. Tu palabra dice que cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Y muchas veces te somos infieles en detalles, en cosas. Y tú sigues teniendo misericordia y amor, Señor, inalterable hacia nosotros, hacia nuestras vidas. Pues háblanos también en esta hora. Te pedimos tu Espíritu Santo venga y le dé luz a la palabra, a lo que leemos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, entramos a Romanos capítulo 6. Si yo le pudiera poner un título a este capítulo, le pondría Morir para vivir. Morir para vivir. Y el apóstol Pablo, a partir del capítulo 6, al capítulo 8, en forma de preguntas, él va a hacer una apologética con sus respuestas del valor que tiene la justificación por fe. Pero aquí vamos a entrar a un tema sumamente importante, que es otra de las doctrinas que están en Romanos, que es la identificación con Cristo. Y lo va a hacer, yo te digo, a través de preguntas. Van a haber 3 preguntas. La primera va a estar en el capítulo 6, versículo 1. La segunda va a estar en el versículo 15 del mismo capítulo 6. Y la tercera pregunta va a estar en el capítulo 7, versículo 7. Eso lo vamos a ver más adelante, obviamente. Pero quiero leer estas 3 preguntas para poder entrar en contexto y poder entender lo que está hablando Pablo. Y la primera pregunta dice, versículo 1 del capítulo 6: entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Porque muchos pensaban, ¿verdad? O llegaron o pensarían, pues vamos a pecar, ¿verdad? Para que la gracia abunde. Pero en todas estas preguntas que Pablo hace de forma apologética, o sea, defendiendo el término de la justificación por fe, en todas va a contestar de ninguna manera. Y cuando habla de ninguna manera, el apóstol Pablo está abriendo la puerta a la doctrina de la identificación. Porque la manera como nosotros vamos a poder abordar esto que Pablo nos va a plantear aquí es identificándonos con Cristo. La segunda pregunta, que está en el versículo 15 del capítulo 6, dice: entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y es entender que mucha gente pensaba, si no estamos bajo la ley, entonces podemos vivir como nos da la gana. Pero también en esta pregunta Pablo dice: de ninguna manera. Al contrario, el Espíritu Santo, es lo que vamos a aprender, el Espíritu Santo nos capacita para vivir en la gracia, para cumplir la ley de Cristo, no cada uno de las estipulaciones de los mandamientos, estatutos, leyes que vienen en el Antiguo Testamento, sino cumplir la ley de Cristo. Y al cumplir la ley de Cristo, cumplimos con la ley. Y tercer pregunta está en el capítulo 7, versículo 7, que se verá más adelante. Y el apóstol Pablo dice: ¿concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera, de ninguna manera. Te fijas, en las 3 preguntas dice de ninguna manera, porque Pablo va a exponer esta parte también. Entonces es su manera de explicarnos la santificación por identificación. Ahorita esperemos poder tener tiempo suficiente para verlo. Pero punto número 1, traté de dividir el capítulo en puntos para que nos sea más fácil el abordarlo con nuestra mente. El primer cosa es que el creyente, número 1, debe saber, debe entender. Ahora, ¿a qué nos referimos con eso? Porque la repetición de esta palabra estará en el capítulo 6. Saber, entender, conocer. ¿Y de qué habla aquí? De tener revelación. Por ejemplo, esta palabra saber está en el versículo 3, versículo 6 y versículo 9. Esto todavía es a forma de introducción, ¿sí? Para aquellos que sean más dinámicos en sus apuntes y eso. Versículo 3, fíjate cómo dice, cómo hace preguntas. Dice: ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? ¿Te fijas? No saben, habla del saber o del conocer. Versículo 6 dice: sabemos
que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él. Otra vez, conocer, tener revelación. Y otra vez en el versículo 9, sabemos que Cristo resucitó y no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Entonces, Pablo quería que nosotros entendiéramos bien una doctrina básica también. Estamos hablando de varias doctrinas, ya mencionamos la revelación, sí, que es la que quiere que entendamos, la identificación, pero él quiere que entendamos bien esta doctrina de la revelación de Dios. Y que la vida cristiana depende, escúchame bien aquí, depende de la revelación, o sea, del conocer, o que se te dé a conocer de forma, o sea, de una manera que llegue al corazón y luego atraviese tu mente lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, tenemos que entender algo: cuando hablamos de revelación, no estamos hablando de una capacidad intelectual o de un grado de educación que te permite aprender más las verdades de la Biblia, sino estamos hablando de que es Dios a través de su Espíritu Santo y la palabra que está viva, que se revela a tu mente y a tu corazón, y eso produce cambios, eso produce la revelación o el conocimiento de lo que Cristo quiere que tú y yo entendamos. Ahora, escúchame bien. ¿Por qué digo esto? Porque hay analfabetas, y lo digo con respeto, ¿verdad? Pero para tratar de hacer un punto, hay gente que no sabe leer y escribir, que Cristo se le ha revelado, que se han identificado con Cristo, que caminan como nuevas criaturas, que han sido regenerados. Y hay gente muy brillante que en su soberbia resiste la verdad de Dios. Eso ya se planteó en el capítulo 1. Pero la soberbia, el orgullo que tienen en su corazón les hace resistir las verdades de Dios. Entonces, aunque las lean, como no las digieren por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo y porque la palabra se les revela, porque eso viene de Dios, no llegan al conocimiento de la verdad. Ezequiel 11:19 lo dice de esta manera Ezequiel, para hacer énfasis en este punto. Dice: pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Fíjate cómo lo dice, me encanta esa parte. Aquí no está hablando, no dice les voy a cambiar la mente, aunque sabemos que entender te transforma también la mente, ¿sí? Obviamente va a resultar en eso, pero empieza, dice: pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra, que es lo que, esa dureza del corazón es lo que genera una mente soberbia que diga no, las cosas de Dios es para las mujeres, es para los retrógradas, las cosas de Dios, y entran en esta soberbia mental. Pero ¿qué están haciendo ahí? Pues están resistiendo a Dios. Pero aquí dice esta profecía acerca del Espíritu Santo, acerca de la palabra, acerca del mismo Cristo. Dice: les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Y de eso habla. Pero aquí hay una premisa también para el creyente, y esto es todo introducción, ¿verdad? Antes de empezar a leer realmente el pasaje, el capítulo. Y esta es la premisa que tú tienes que entender. Si un cristiano se mantiene ignorante, o si el diablo lo mantiene ignorante, escucha bien aquí: si un cristiano se mantiene ignorante, se mantiene impotente. ¿Sí? Cuando un cristiano no entiende la verdad de la palabra de Dios y no entiende esa identificación con Cristo que viene por revelación del Espíritu Santo, y es la gracia que nos permite caminar en el Señor, cuando no entiende eso, no tiene poder espiritual. El creyente no tiene poder espiritual en sí mismo, proviene de Cristo en él. Pero sí hay cosas que vienen de la palabra de Dios a la vida del creyente, la cual lo van transformando. La palabra de Dios te va, y voy a usar una palabra que está de moda, no me gusta mucho, pero la voy a usar: te empodera. Te empodera.
No el empoderamiento. Hago un paréntesis rápido, no sé ni por qué tengo que detenerme en esto, ¿verdad? No es alguien que venga y te diga, tú puedes y tú échale ganas, aunque, sí hay que hacerlo de repente. Un cristiano mayor le debe decir a un cristiano menor o joven, oye, es que tienes que levantarte en tus armas espirituales. De repente se hace falta que los hermanos mayores le den coscorrones a los hermanos menores, ¿verdad? Y más que coscorrones, 2, 3 cachetadones, porque ponte las pilas, ¿verdad? O sea, otra vez el mismo rollo, otra vez la misma queja, otra vez la misma actitud, otra vez el mismo pecado hediondo del cual ya debiste haber salido, otra vez. Ahí les fue el coscorrón, ¿verdad? Porque si la persona no entiende que sus armas espirituales y son poderosas en Dios, es un cristiano impotente y entonces el enemigo se lo puede trapear. Pero tenemos que crecer en entendimiento. Entonces, bueno, eso es a forma de introducción para poder entrar al capítulo 6. El capítulo 6 al capítulo 8. Mientras en los primeros capítulos 3, 4 y 5 se habló de sustitución, o sea, Él murió por mí, pagó por mis pecados, fue a la cruz en mi lugar. Mientras todo eso se dio, ahora en el 6, 7 y 8 nos va a hablar de identificación. O sea, frases como lo que le sucedió a Cristo, ahora vamos entendiendo que fue lo que me sucedió a mí. Cuando Él murió, yo morí. Cuando Él se levantó, yo me levanté. Cuando Él se sentó en lugares celestiales, yo me senté con Él. Eso es identificación, y la identificación es precisamente ese empoderamiento del creyente que lo va ubicando ahora en una identidad de hijo y en un lugar de autoridad. Entonces empezamos leyendo y entramos al punto número 2. El creyente está muerto al pecado. Vamos a leer los primeros versículos de Romanos capítulo 6. Dice: entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque el bautismo, dice, porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Versículo 5: porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. ¿Te fijas? El tema que no se dice, pero se lee entre líneas, es identificación. Y lo primero que Pablo usa aquí es el ejemplo del bautismo. En la primera iglesia, los historiadores dicen que la mayoría de los bautismos, aunque esto no es exclusivo, era por inmersión. ¿Cuál es la inmersión? Cuando se zambute a una persona totalmente. Ahora, no quiere decir que si alguien vive en Alaska y está todo congelado, no le puedan echar un chorro de agua allá a la cabeza, o si la persona no se puede doblar y acostarse, no valga el bautismo. Porque aquí no podemos caer en esos términos religiosos de pensar que un bautismo sirve más que otros. Pero intentemos que los bautismos sean por inmersión, o que la persona se moje completamente. Yo me bauticé 3 veces, así de malo era, ¿verdad? Cuando nací, mis papás me llevaron a bautizar, ya para no dar más detalle. Y luego crecimos en una iglesia muy conservadora, donde un día pasamos todos hacia el altar y nos echaron agua ya de adolescentes. Pero después, cuando ya era joven, ya entendía, cuando la segunda vez realmente no me había entregado a Cristo, pero ya después de joven, cuando entendí lo que era identificación, ya fuimos a una alberca. Soy de Chihuahua, no hay lagos, no hay mares, no hay ríos, hay pura tierra ahí, ¿verdad? Parecido a Saltillo, pero aquí hay un poquito más de agua. Y que fuimos a una alberca y ahí me bautizaron. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque el bautismo es una figura, nada más, es eso, una figura de una experiencia interna. De hecho, cada vez que tú lees bautismo en la Biblia, si tú, con el respeto a la palabra, porque no podemos cambiar las palabras, pero si tú le pones la palabra identificación, vas a entender un poco más a qué está hablando, sobre todo en el Nuevo Testamento, el término de bautismo. Porque es eso, es una
figura una experiencia interna, pero en sí solo no es nada. O sea, pensar que alguien que se bautice ya entró al cielo es una vil tontería. Sin embargo, es muy importante entender que el bautismo debe de ser la consumación en la vida de una persona de la identificación con su Padre. ¿Me van siguiendo? Debe ser vaya, Pablo en ningún momento está diciendo aquí que el bautismo te salva. Sin embargo, el bautismo debe ser esa identificación que expresa lo que está pasando aquí de forma física y de forma pública. Pública, pues a lo que dice la palabra, donde hay 2 o 3, porque nosotros hemos bautizado personas que se han bautizado a escondidas. Pero al haber 3, para la Biblia ya es pública, porque donde están 2 o 3, ahí estoy yo, dice el Señor. ¿Sí? Y bueno, el bautismo habla de que el creyente tiene una nueva relación con el pecado. También de eso habla, una nueva relación con el pecado. ¿Y cuál es su relación con el pecado? Muerto a él. Estoy muerto al pecado, crucificado con Cristo. ¿Sí? Con Cristo hemos muerto al pecado para que no permanezcamos con el deseo del pecado. Ahorita explicaremos eso. No solamente estamos muertos para el pecado, sino que la palabra nos dice que estamos vivos para Cristo. Un ejemplo en la Biblia que nos puede hablar un poquito de lo que sucede en este tiempo de identificación es Lázaro, la resurrección de Lázaro. Por ejemplo, él muere, dice la palabra que dura 4 días muerto. Cuando llega Jesús y lo va a resucitar, la hermana de Lázaro, Marta, le dice: Señor, ya mi hermano hiede, apesta. Pero Jesús habla la palabra y lo resucita. Así como nacimos nosotros de nuevo, así como nosotros reaccionamos al evangelio, no fue porque nosotros dijimos me voy a salir de la tumba, no, fue porque Él nos habló y Él nos sacó de la muerte. Y a Lázaro le gritó: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, entendemos, lo siguiente que pasa es que sale con las sábanas que le ponían, las vestimentas de muerte, del muerto, del difunto. Y en el versículo 44 de Juan 11 dice: quítenle las vendas y déjenlo ir. Eso es lo segundo que pasa. La persona tiene que remover de su vida todas esas ropajes, ese bagaje del pasado tiene que removerse de la vida y del corazón y de la mente de la persona. Quizás esa es la parte más complicada. Pero después en Juan capítulo 12, versículo 2, vemos que Juan está sentado a la mesa. ¿De qué habla eso? De comunión. O sea, entendemos, poniendo este ejemplo y hablando del bautismo y del proceso y de lo que hace el Señor, es que Lázaro estuvo muerto, Cristo lo resucitó, número 1, que lo acabamos de leer en estos versículos, desatando las vestiduras de muerte. Número 2, para caminar en una nueva oportunidad. Y después lo hemos sentado con Jesús cenando, que nos habla de la tercera cosa que tiene la bendición el creyente. Número 3, tener comunión con su Padre. Entonces, entre la resurrección, sí, o sea, entre el hecho de que Jesús nos habla y nos libera de la muerte y nos da vida eterna, y la comunión con Dios, hay una parte importantísima que es lo que Pablo está tratando aquí en cuanto al pecado personal, que es la renovación de nuestra mente, que es voy a usar un término, la limpieza interna de cosas que traemos del pasado, del bagaje, de la cultura, de religión que traemos ahí. Y todo eso el Señor quiere moverlo. Es un poquito el ejemplo también del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, eso se consideraba la esclavitud. Pero después salió al desierto, pero el desierto no era el lugar permanente. De hecho, ese lugar del desierto debió haber sido nada más unos 6 meses. Y después del desierto, ellos tenían que entrar a la tierra prometida. Pero muchas veces nos quedamos en el desierto porque no avanzamos al proyecto de Dios, a lo que Él quiere hacer con nosotros, a la regeneración de nuestra mente, de nuestro ser. Yo te decía ahorita, el problema es que hay muchos creyentes que son habitantes del desierto. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Salieron de una vida del mundo, pero así como el pueblo de Israel en el desierto
tenían una memoria, ay, nos acordamos de Egipto, allá no sufríamos, allá había esto. Así hay cristianos que salen y sin entender que Dios los quiere llevar a una nueva vida de autoridad, de victoria, de bendición. ¿Qué pasa? Se atoran pensando en Egipto, pensando en el pasado o pensando en lo que perdieron, y así no se puede avanzar. Ahora, ¿cuáles son las características de estas personas? Tratando de mantenerme aquí en el pasaje, pues son dependientes de que Dios los esté bendiciendo constantemente. Son dependientes de que una persona, un líder espiritual, esté encima de ellos para guiarlos por un buen camino. Son dependientes de ver cosas que Dios haga para yo mantener mi corazón en fidelidad a Dios. Y normalmente, como vemos en el pueblo de Israel, se hacen quejumbrosos, criticones, siempre viendo lo que Dios da, el maná, el agua de la peña, etcétera. Nunca están verdaderamente satisfechos y no entran al poder de la resurrección, a la nueva vida que Dios tiene para ellos, o a la tierra prometida. ¿Cuál es la característica de la tierra prometida? Principalmente moverse en fe. Sembraban en fe, cosechaban por la fe que habían tenido las bendiciones de Dios. Esa es la característica, y eso es lo que Pablo nos está hablando aquí. Nosotros nos hemos identificado con Cristo muerto al pecado. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces, al no entender, al no sernos revelado esto, pasa que anhelamos el pecado del pasado. Y es que yo tenía esto y me gusta aquello, y este placer o este hábito. Pero no hemos entendido que en la identificación con Cristo está la realidad de la vida eterna, del reino de Dios en medio de nosotros. Tenemos que tomarnos de eso fuertemente, si no, no vamos a disfrutar de nuestra posición ahora con Cristo, que solamente viene por identificación. Leemos los siguientes versículos, versículo 6, que entramos al tercer punto de lo que te quiero decir. El creyente no debe servir al pecado. Te lo voy a decir de otra manera: no debe de hacer provisión para el pecado. Tú tienes que entender que cuando tú naces de nuevo, lo que el Padre pone a tu vida, Él dentro de ti ya pone la capacidad, por su gracia, no por tus fuerzas, de anhelar, identificándote con Cristo, las cosas de su reino. Y desde ese momento es importante que te muevas en fe hacia ese rumbo y no proveas para tu carne, no hagas provisión para ella, porque como lo decimos aquí, el creyente no debe servir al pecado. Y es donde Pablo nos mete este pasaje. Leo versículo 6. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, de repente tú dijeras: híjole, destrúyeme, mata esto dentro de mí, mata este deseo, esa reacción envidiosa, esa tendencia a compararme, ese temor al hombre, mátalo dentro de mí. Pero no es así. El Padre quiere que tú vayas a la palabra, que te humilles a Él, que te rindas al Espíritu Santo, y una vez en ese proceso, sí, como Él ya ha puesto en ti, a través de haber creído en fe en la provisión del Hijo, Él te da ese deseo ahora de anhelarlo a Él e ir odiando aquellas cosas que le desagradan a Dios, por encima de seguir reglas o de seguir otros aspectos. Pero bueno, sigo leyendo aquí, dice: porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida vive para Dios. Entonces es entender algo aquí: el pecado es un amo cruel. Es un amo cruel. Efectúa su poder cuando encuentra a una persona débil, a una persona que no tiene el deseo de identificarse con Cristo. Y la naturaleza caída del hombre,
la cual, entre paréntesis, no se transforma en la conversión. Vaya, no quiero poner esto como una regla, porque hay casos donde Dios viene y transforma algunas cosas de la noche a la mañana, pero hay otras cosas que no podríamos generalizar. La realidad de las cosas es que la naturaleza caída del hombre es transformada al momento que entendemos que no podemos hacer provisión para el pecado. O sea, te lo voy a decir de otra manera. En Cristo hemos sido liberados en el conocimiento de que podemos no pecar. Podemos no pecar. Por lo tanto, aquí es esto lo que quiero que tú entiendas. No hagamos provisión para el pecado. Alguien decía por ahí, y si tú te fijas, las culturas tienen sus figuras en cuanto a esto. Ahorita te voy a poner un ejemplo, o te lo pongo de una vez. Por ejemplo, los indios, los Cayennes o los Cheyennes de Estados Unidos, ellos cuentan una historia y dicen: dentro de una persona existen dos bestias. Ellos lo ponen, dos osos, uno bueno y uno malo. ¿Cuál va a sobrevivir? Al que tú alimentes, ¿sí? Es interesante cómo muchas, aún la figura del yin yang, yo no estoy diciendo que eso sea de Dios, pero eso de meter un balance y hacer un balance son figuras, vaya, que en su pobreza de revelación el diablo transmitió a las culturas para que ellos pongan su fe en cosas que no son Cristo. Pero lo que sí tenemos que entender algo, dentro de nosotros hay una naturaleza caída que si tú la alimentas va a crecer. Por lo tanto, y aquí está lo que te quiero decir, es importante matar de hambre a tu naturaleza caída. Si tú le das algo a tu naturaleza caída, te lo va a pedir. Si tú le das codicia, te va a pedir codicia. Si tú le das lujuria, te va a pedir lujuria. Si tú le das gula, te va a pedir gula. Si tú le das cualquier exceso, no se diga un vicio, te lo va a pedir. Te lo va a pedir. ¿Por qué? Porque estás haciendo provisión para eso. Pero en Cristo, lo que Pablo quiere que tú y yo entendamos, que hemos muerto al pecado de una manera por la fe, ¿sí? Nos hemos identificado con Cristo y en ese momento, ahora en nosotros ya está esa capacidad para anhelar las cosas de Dios. Y al anhelar las cosas de Dios es la provisión para ir matando de hambre a esa naturaleza caída que está dentro de todos. Amén. Número 4, versículo 11, leemos ahí: el cristiano debe de considerar. Ahora, fíjate cómo lo dice aquí. Y aquí se centra también, creo, en el corazón. Dice, versículo 11: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Considérense muertos al pecado. Es como una persona que se entrega a Cristo. Lo mejor que puedes hacer es, por eso la palabra arrepentimiento significa un cambio de rumbo, ¿sí? No es de que iba para allá y luego me voy para allá, no, es 180 grados, una transformación. Y es eso, el creyente tiene que considerarse muerto al pecado. O sea, el creyente necesita hacer cambios radicales en su vida. Porque mientras tú yo tengo una perrita y tratando de entrenarla le doy premios. Y es impresionante, le puedo dar todo, pero ella busca el premio. Así es la naturaleza caída. Por eso cuando Pablo dice considérate muerto al pecado, es eso. No le des ni siquiera una pequeña cosita que la alimente. ¿Por qué? Porque te va a pedir eso, ¿sí?
tengo esto, necesito esto, y es engañosa, y somos débiles, y el diablo es engañoso, y mete ideas, te lo mereces, ¿por qué no? Oye, para eso trabajas, pero ¿qué tiene? Sí puedo, sí soy fuerte, y en toda esta baraña de nubes que a veces vienen a nuestra mente y no nos dejan pensar, ahí pudiéramos ceder y caer. Pero Pablo dice, considérate muerto, muerto. Si una persona sale de un vicio, alcohol, drogas, esa persona sabe que necesita hacer morir, necesita matar esa área en su vida. ¿Sí? No es como que una persona que anduvo en drogas diga, no, pues, o sea, no es como antes, o sea, sí me puedo echar un porrito ahí. Ya no, él sabe que no puede ni tantito. Bueno, a lo mejor ese no es tu problema, porque no estás en una así en tu vida, no ese es el problema, pero hay otras cosas. Y el Espíritu Santo te dice cuáles son, y hay que identificarlas y hay que matarlas de hambre. ¿Cómo? Al no proveerles, al no proveerles. Habrá otros que jamás se han emborrachado y pues se pueden tomar ahí una copita de vino y pues no tienen ningún problema, pero hay otros que ni me lo acerques. ¿Por qué? Porque tú sabes que ahí está tu caída. Esa siempre será tu válvula de escape en los momentos de estrés, en los momentos de aflicción, en los momentos de soledad. Esa siempre. ¿Y cuál será? Tú la tienes que identificar, y no nada más esa, sino otras cosas de la carne. Pero aquí Pablo te dice, considérate muerto al pecado y vivo para Cristo nuestro Señor. Esta palabra, considerar o reconocer o tomar en cuenta, aparece 56 veces en el Nuevo Testamento, pero 19 veces en el libro de Romanos. 19 veces. ¿Sí? Pablo no está hablando del sentimiento o de un sentimiento de que nos sintamos libres del pecado. Ni siquiera entender eso completamente, sino del hecho de que Dios nos ha imputado, hablamos de esa palabra hace unas semanas, la inocencia de su Hijo a nuestro favor, y vivir esa verdad, aunque no lo sientas. Es que, y hay tanta gente que vive por sus sentimientos que no avanza en su caminar espiritual. Es que yo no soy digno, es que cómo voy a poder levantar mis manos, es que cómo puedo, si todo lo que hice, es que no importa lo que hiciste, no importan tus errores, no importa el pasado, lo que importa es lo que el Padre ha dicho. Él ha imputado, Él ha puesto a tu favor la inocencia de su Hijo, y muévete en esa verdad y actúa en esa verdad y vive todos tus días en esa verdad. Ahí es donde tenemos que estar y tenemos que vivir. No es si lo sentimos de esa manera, es entender que Él lo declara sobre nuestras vidas, el Padre. Número 5, el creyente debe de presentar, yo estoy poniendo aquí, debe presentar o someter o ceder. Fíjate cómo dice versículo 12, leemos ahí: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. O sea, debes presentar batalla. Debes presentar batalla. Termino de leer el pasaje. Dice: no lo obedezcan en sus malos deseos, tampoco presenten sus miembros al pecado. Es lo que te acabo de decir. Pablo está diciendo: si tú antes eras esto, no vuelvas a eso. ¿Sí? Dice: tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y presenten su cuerpo, sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo está hablando de esto porque la cultura greco-romana era sumamente perversa sexualmente, y esto era muy común. Es todo un tema que hay en Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Es todo un tema de la cultura grecorromana. Pero Pablo ahora le está diciendo: hey, ustedes sí pueden ser distintos, sí pueden ser diferentes, entendiendo lo que Cristo ya ha hecho por ustedes. No tienen que ser como todos los demás, vivir como todos los demás, hacer con su cuerpo lo que hacen todos los demás. Preséntense a Cristo. Y nos habla aquí que es un acto de la voluntad.
de entender esa rendición delante de Dios, de presentarnos delante de Él. Pero es importante eso, entender que tú puedes pelear, entender que hay que presentar una batalla, una guerra. Esta va a ser una guerra espiritual interna, la cual tú tienes que saberla. La Biblia lo dice ahí también en 1 Corintios, dice que las armas, ya te lo decía ahorita, de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Poderosas en Dios, o sea, lo que Él te ha provisto es poderosísimo, pero te tienes que identificar con Cristo y caminar en esa verdad en tu vida. Y nosotros vemos muchos ejemplos en la palabra de gente que usó su vida bien y gente que usó su cuerpo bien y lo usó mal. David es uno de ellos. José es otro de ellos. En el momento de la tentación, cuando llega la esposa de Potifar, sale corriendo porque sabía que no es por ahí. El salmista en su carta de arrepentimiento, el Salmo 51:2 dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque ese es el corazón de alguien que está clamando a Dios porque Dios intervenga en su vida y en su corazón. Entonces, a partir del versículo 14, Pablo nos va a hablar 3 beneficios que hay en identificarnos con Cristo. Número uno, yo quiero que tú entiendas algo aquí, o inciso A, no sé cómo lo habrán puesto aquí, no sé si lo habrán puesto, pero lo primero es favor de Dios. Tú tienes un favor de Dios para pelear. Dios está contigo, Él está de tu lado. Cristo es tu intercesor. Lo dice Romanos 8:36, Hebreos 7:25. Dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti. ¿Y qué intercede por ti? Yo lo he hecho 1000 veces aquí. Que tu fe no falte, que presentes batalla, que te mantengas en fe, para que puedas decir como Pablo lo dijo al final de sus días: he peleado la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque eso, si te doblas en tu fe, si cedes en tu fe, ahí es donde el enemigo te va a atacar, es donde vas a quitar los ojos de Dios. Por eso se nos dice en 1000 ocasiones también en el Nuevo Testamento que no quitemos los ojos de Jesús, porque de eso se trata. Entonces lo primero que va a haber ahí, número uno, en identificarte con Cristo, es favor. Fíjate cómo lo dice versículos 14 y 15. El pecado ya no tiene poder sobre ustedes. Ya no tiene poder sobre ustedes, pues ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. 1 Corintios 15:56 lo dice así: porque el pecado es el aguijón de la muerte. El pecado es el aguijón de la muerte. Medita un poco este pasaje. Y la ley es la que le da poder al pecado. De hecho, el capítulo 7 de Romanos nos va a hablar de esa ley, pero no de la ley que es santa, justa y buena, sino la ley que hay en nuestros miembros. Pero aquí fíjate cómo lo dice: el pecado es el aguijón de la muerte. La diferencia con el que se ha identificado con Cristo es que va a venir esa avispa, te va a picar o querer picar, pero ¿qué crees? No tiene aguijón. No tiene aguijón. De hecho, este pasaje de 1 Corintios 15:56 es una burla. Está escrito de forma donde Pablo se está burlando de lo que el enemigo quiere hacer cuando sobre aquellos que se han identificado con Cristo, aquellos que se han vestido de inmortalidad, porque de eso habla el pasaje, de la promesa de que tú eres nuevo en Cristo. Y esta es una burla. Al final del pasaje tiene 2 versículos más y termina el pasaje de 1 Corintios 15 y dice: el pecado es el piquete de la muerte, y la ley es la que da poder al pecado. ¿De qué ley está hablando? No de la ley de la palabra de Dios, sino de la ley que está en tus miembros. Por lo tanto, mientras tú hagas provisión para eso, el enemigo puede encontrar un espacio y herirte, golpearte o dañarte. Pero si nosotros entendemos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, el pecado pierde su poder. Sí, el pecado pierde su poder. Siguiente cosa, para ir terminando ya, que te da esa identificación con Cristo, es libertad. Eres libre, eres verdaderamente libre.
Jesús lo dice: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Antes pensábamos que éramos libres, pero en realidad estábamos atados a pecados, a vicios, a hábitos pecaminosos, a nuestra carne. Pensábamos que teníamos la libertad de escoger y nos pavoneábamos en: soy libre, hablo como quiero, pienso como quiero, hago lo que quiero. Pero cuando conoces a Cristo, entonces conoces la verdadera libertad y te das cuenta que todo aquello de lo cual el mundo se pavonea y en su soberbia lo presume, nosotros lo vemos como esclavitud, porque hemos conocido la verdadera libertad. Y en la verdadera libertad que tenemos está el verdadero gozo y la verdadera alegría. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han juntado. Yo me acuerdo una vez estaba con unos amigos en otro país, estábamos en un restaurante y estábamos atacados de la risa, pero así una cosa de esas que se te queda viendo la gente. Y se acercó una persona y honestamente nos dijo: ¿qué pidieron? ¿Qué pidieron? No pedimos nada, ¿sí? Lo tenemos todo. Porque te da una verdadera libertad. Dice aquí, y lo leemos: ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea al pecado que lleva a la muerte o a la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón el modelo de enseñanza que han recibido, y una vez liberados del pecado llegaron a ser siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por la debilidad que de su naturaleza humana, así como para practicar la iniquidad, presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la maldad. Ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Y Pablo está diciendo aquí en estos pasajes, en lo que acabamos de leer, que así como ustedes fueron entusiastas en practicar pecado, lo que está diciendo ahora: sé entusiasta en seguir a Cristo. Por eso nuestra recomendación siempre para todo creyente nuevo es: métete, sirve, da, aporta, ven, participa, adora. ¿Por qué? Porque si una persona mentalmente nada más se entrega a Cristo y viene y no, olvídate, ya me la sé, te vas a atorar ahí en el desierto, anhelando el pasado. Ay, es que así era en mi vida, y antes yo tenía eso, y a final de cuentas ese pasado te puede regresar, ¿sí? Porque hay algo de tu voluntad que está intrínseca en lo que estamos leyendo, y es eso que está aquí. Necesitamos ser entusiastas en cuanto a vivir en santidad, Y por último, hay un fruto, hay una recompensa, ¿sí? La identificación con Cristo lleva una recompensa. Leemos los últimos 2 versículos. Pero ¿qué provecho sacaron de esto? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que se obtiene es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces el fruto o la recompensa de servir al pecado siempre será la muerte, ¿sí? Claro que antes de que llegue la muerte eterna vendrán muchos dolores, aflicciones, pérdidas, quebrantos. A final de cuentas te llevará a la muerte. El fruto o la recompensa de servir a Dios, de entusiasmarnos en esa parte de nuestras vidas, que a final de cuentas nos lleva, aunque hemos comenzado ya la vida eterna, nos lleva a una vida eterna física, real, verdadera. Antes de eso está aquí en la vida paz, bendición, una mentalidad distinta, gozo, gracia. Todo eso es la recompensa de identificarte con Cristo. Amén. Así que vamos a
a terminar, nos ponemos de pie. Amén, amén, amén. Amén, Señor, gracias, 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 Señor, que nos podemos identificar con Cristo, contigo, en tu muerte, en tu resurrección. Gracias que en esta identificación, Señor, tú nos declaras tu inocencia, tú has puesto tu inocencia sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias, porque antes disfrutábamos estar perdidos, pero ahora disfrutamos el haber sido salvados, el ser convertidos, y no por los esfuerzos que nosotros hacemos por nosotros mismos, sino porque en fe nos tomamos de lo que tú has declarado en tu palabra acerca de nosotros. Pero queremos ser sabios y entusiastamente seguir esta verdad, seguir esto que nos has revelado. Señor, guíanos a la justicia. Haznos ver aún las cosas en nuestro corazón que terminan muchas veces engañándonos, y terminamos cediendo, y al ceder tenemos pérdida. Hoy, Señor, haznos sabios, que seamos entendidos, que tengamos revelación de estas cosas para seguirte de todo corazón. Cuánto te necesitamos, Señor, cuánto te necesitamos. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.